El día de hoy os voy a hablar sobre la cuenta 123 Smart del Banco Santander. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Como sabéis, soy Julius. Os invito a que formen parte de mi canal, se suscriban, os dejo el link en la parte de abajo. Estoy como Julius Top. Suscríbanse, denle like y compartan el vídeo. Una cuenta bancaria en España, pues nos piden el DNI o el NIE tratándose de extranjeros. Anteriormente se podía abrir una cuenta bancaria en determinada entidad solo con el pasaporte, pero os hablo hace muchos años atrás. Hoy en día, pues ese tema se ha vuelto muy complicado. Para que te puedan aperturar una cuenta bancaria, antes te venden un seguro, el cual tú tienes que pagar mes a mes. Abrí una cuenta nómina en el Banco Santander, lo cual me pidieron pues el NIE y el contrato de trabajo, ¿vale? Además me indicaron de que tenía que tener la nómina pues por encima de los 600 euros mensuales. En mi caso pues no hubo ningún inconveniente y pues me dieron de alta en el sistema. Pues también me explicaron de que pues era una tarjeta de débito para todas las personas que estaban en ese rango hasta los 30 años. Era 0 comisiones y 0 mantenimientos, es decir, pues era una cuenta free. De ahí que también me interesé y pues dije, voy a probar esta cuenta y qué tantos beneficios me da, vale, si realmente es 0 mantenimientos y 0 comisiones. Indicaron también que me lo enviarían la tarjeta por correo aproximadamente entre 3 a 4 días. Y sí, llegó la tarjeta aproximadamente en 4 días. Lo enviaron por correo, todo guay. Tuve que activar la tarjeta en un cajero porque no son como las demás tarjetas que ya vienen pues con una contraseña que la puedes activar desde la web. Pero vamos, no era el caso, así que tuve que activarla en un cajero y pues tampoco me dio tanto lío, ¿sabes? Lo activé y guay. Luego pasé a descargar la apps en el móvil. Y bien, pues de ahí podía organizarme, pues podía ver las nóminas que me depositaban, pues en este caso la empresa, al mensual, podía ver también los gastos que realizaba por el tema de facturas de servicios. Lo venía controlando pues de una manera organizada y pues bastante bien. Más, pues pasados los 4 días, un inconveniente con la tarjeta, sobre todo con el lector, ¿vale? Con el chip que viene incorporado. Pues a lo mejor ha sido error de fábrica, entiendo yo, porque incluso ni siquiera lo había utilizado porque, claro, pagaba yo con el sistema tradicional, ¿vale? Lo insertaba la tarjeta en el POS y colocaba el PIN. Que acudí a la entidad bancaria en este caso, lo registraron otra vez y me dieron una tarjeta y me lo enviaron por correo, pues igual, al cabo de 4 días. Y mismo, a la primera, una vez que te registran en este sistema tarjeta de débito, lo máximo que puedes retirar, retiro mejor dicho, máximo es de 200 euros, lo cual me pareció a mí también una suma muy reducida. Fui de nuevo a la entidad bancaria y le digo, oye, perdona que son 200 que solamente me permite. He ido al cajero, el cual pues me rechaza, me dice que la suma es insuficiente, entonces ¿qué puedo hacer en esos casos? Vale, pues mira, lo voy a extender de los 200 a 600, ¿te parece? Fenomenal, le dije. Entonces lo activó, lo ha extendido 200 a 600, pues me pareció una idea pues fenomenal. Hasta el día de hoy pues lo mantengo así con ese extremo de 600 euros. Puedes realizar retiros, ¿vale? Cuantas veces quieras durante el mes y pues guay porque tampoco no te cobra mantenimientos ni comisión. Al cabo de 2 meses me llegó un correo en el que decía, pues en el caso de que por ejemplo deje mi saldo total a 0 y tenga facturas por pagar, pues me cobrarían un mantenimiento, sí, de 36,90. Pero me avisaron antes, o sea, pero yo tampoco, la mayoría, pues en de casos, tampoco yo suelo dejar mi saldo total de la cuenta a 0. Entonces pues dije, no me da lío esto y pues nada. Por lo demás, pues mira, puedes también, como te digo, escanear la tarjeta con el sistema PayPal. Ya no hay necesidad de que acudas, por ejemplo, a pagar con la tarjeta física, sino que ya lo descargas, lo escaneas y pagas con el sistema PayPal. El POS enseguida lo reconoce. Me imagino que a vosotros lo conocerán. Luego también lo que te ofrece esta tarjeta de débito, por ejemplo, cuando quieres hacer envíos instantáneo, ¿vale? Te cobran una comisión, sí, de 6 euros. Pero si ese es un envío estándar que llega entre 24 a 48 horas aproximadamente, pues ese no tiene costo alguno. En el caso de que quieras hacer envíos de divisas internacionales, va a depender mucho el tipo de divisa al país el cual también tú quieras enviar y te cobran una comisión ahí. Pero para ese caso, pues lo recomendable creo yo, efectuar en este caso a través de agencias, ¿no? Que a lo mejor pues te sale mucho más económico. Digo yo. La tarjeta de débito reconoce para todos los sistemas de pagos.
automáticamente para todo tipo de compras lo reconoce en el sistema. Cosillas en relación al tema del retiro en cajeros en el extranjero, pues te cobran la comisión dependiendo la divisa a la cual tú vayas a retirar. Te cobran pues entendiendo si es en dólares o en la moneda nacional en la cual pues en el país en el que te encuentres. Lo más práctico es de que hagas tus transacciones o pagos a través del sistema digital. En relación al tema de impuestos, acciones e intereses es un tema que aún no lo he gestionado y desconozco. Lo demás es tal como te lo explica y me parece una tarjeta de débito muy práctica. Además, quería explicaros de todas las veces que he podido asistir a determinadas sucursales del Banco Santander, pues podría calificar que tienen un trato bastante bueno, un trato cordial y amable. De ahí que pues les recomiendo, y me dirás, Julius, ¿es tal como te lo dicen, que es 0% mantenimiento y 0 comisiones? Pues hombre, déjame decirte que sí, es una cuenta básica y no te cobran comisión alguna. Si estás pensando abrir una cuenta bancaria en el Banco Santander y estás pensando hacerlo con cuenta nómina, pues hombre, no lo pienses más. Prueba, al final es una cuenta free, ¿vale? Nada, espero haber despejado vuestras dudas en relación a este tema de la cuenta 123 Smart, el Banco Santander. Déjame tus comentarios, yo siempre los reviso, dale like y comparte el vídeo.